alabándole, adorándole a través de su palabra. ¿Qué le parece? Así que vaya abriendo su escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 5, y es ahí donde vamos a fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, pero nuestra enseñanza en esta mañana. Y gracias a Dios porque nos permite reunirnos para poder escuchar de su palabra. Gloria a nuestro Dios. Y deme oportunidad que abra aquí. Listo. Colosenses capítulo 3, versículo 5, es ahí donde vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy. Y recuerde que estamos en nuestra serie En pos de la santidad, y nuestro tema es el tema número 12, que lleva por título Hacer morir el pecado es mi responsabilidad. Ese es el tema de hoy. Hacer morir el pecado es mi responsabilidad. Y en el mensaje anterior, hermano, la semana pasada aprendimos que obedecer a Dios es más importante que alcanzar el éxito humano. Una de las cosas que decíamos que desde niños nos han inculcado en que debemos prosperar, debemos triunfar en la vida, y aunque sin duda alguna esto no tiene nada en sí como pecado, muchas veces ese triunfo nos lleva por caminos distintos que hacemos a un lado a Dios, pero aprendíamos que obedecer a Dios es más importante que alcanzar el éxito humano. Veíamos que la obediencia, hermanos, no siempre produce aplausos en nuestras vidas, pero sin duda alguna siempre produce fruto eterno. Y si obedecer a Dios, hermanos, es más valioso que cualquier logro humano, entonces no podemos ignorar, hermano, uno de sus mandamientos más contundentes, que es hacer morir el pecado en nosotros. Cuando hablamos de hacer morir el pecado, hermano, no estamos hablando de una sugerencia espiritual, sino de una orden divina, porque es un imperativo, es un mandato que está establecido ahí. No es una opinión o una opción para los más consagrados, sino una responsabilidad para todos aquellos que hemos sido alcanzados por Dios a través de Jesucristo, para cada uno de los que nos llamamos ser hijos de Dios. El pecado, hermano, no se domestica, se crucifica, no se negocia, se elimina. Pablo, hermano, lo expresa con firmeza en su carta y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, y en esta mañana queremos poner ese tiempo en tus manos, reconociendo que tu palabra, Señor, es viva, eficaz y digna de toda reverencia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Ayuda, Señor, al predicador para que pueda entregar con fidelidad tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, Padre, sino hacedores diligentes. Que cada palabra, Señor, que escuchemos hoy sea sembrada en tierra fértil, que produzca fruto, Señor, en obediencia, en transformación, en santidad de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y este mismo texto, hermanos, se lee de la siguiente manera en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes.
no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo, dice este texto, o en esta versión lo expresa de esta manera. Y este mandato, hermano, no es algo moralista en nuestras vidas, ni es legalismo, ¿sí? Hacer morir el pecado no surge de una lista, hermanos, de religiosidad o una lista de reglas religiosas, ni de esfuerzos humanos para alcanzar, hermano, la perfección, ¿sí? Es una respuesta al Evangelio, surge o nace de una respuesta al Evangelio, a diferencia, hermano, de Romanos 8:13 que veíamos la semana pasada, donde Pablo comienza a morir el pecado. Aquí en Colosenses 3:1, en el versículo 1, comienza con si habéis resucitado con Cristo. Romanos, hermano, parte desde el punto de la batalla contra el pecado como evidencia de una vida espiritual. Si usted y yo estamos luchando contra el pecado que nos asedia todos los días, estamos hablando que tenemos, o estamos dando, mejor dicho, evidencia espiritual en mi vida. Estoy luchando, estoy peleando, estoy en la batalla, mientras que Colosenses parte de la vida espiritual como un fundamento, hermano, para una transformación continua. Mientras que Pablo habla de una batalla en Romanos, en Colosenses Pablo habla desde un punto de algo cotidiano, de algo que tenemos que hacerlo progresivamente, tenemos que ser perseverantes en esa parte. Por eso dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. El acecho del pecado no solamente es lo externo, hermano, sino es lo interno en nuestras vidas. De ahí nacen, de dónde nacen las guerras, de dónde nacen las envidias y las discusiones entre ustedes, dice Santiago 4, del corazón egoísta, del corazón que busca lo suyo propio, del corazón que simplemente, como dice, anhela los aplausos, ¿verdad? La muerte, hermano, al pecado es posible solo porque Cristo murió por él, nos los muestra Romanos 6:6. Y porque tú y yo hemos muerto con él, Gálatas 2:20, esto quiere decir que, hermano, la santificación es cooperativa. La santificación en tu vida, en mi vida, es cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Dios obra en nosotros, pero nosotros debemos responder activamente ¿en qué? En obediencia. Es una forma de cooperar. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Dios obra en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros, hermano, debemos responder activamente ¿en qué? En obediencia. ¿Sí? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, para ver qué es lo que Pablo ahí en Filipenses nos muestra referente a lo que estoy hablando. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena intención. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y recuerde, y lo hemos dicho reiteradas veces, el ocuparse de nuestra salvación es parte de nuestra vida cristiana. No es porque tú pierdas o tú puedas guardar la salvación por medio de tus obras, por medio de tus acciones, pero las acciones, tus obras, tu vida es la evidencia de tu salvación. Por eso Pablo nos dice, y reitero el versículo base en el que estamos estudiando, así que hagan morir las cosas pecaminosas terrenales que acechan dentro de ustedes. Esa es la batalla, esa es la lucha continua en nuestras vidas. Y Pablo dice, esa es parte de la salvación que debemos de cuidar con temor y temblor para no caer ¿en qué? En la inmoralidad sexual, en las impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros en la avaricia, dice Pablo. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena intención, por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestras vidas, nuestros corazones sigan siendo ¿qué?
transformados. Y algo que no debemos olvidar, hermano, es que Dios no nos ha dado la responsabilidad de hacer morir el pecado sin antes darnos también los recursos para hacerlo. Dios no nos está dando la tarea y nos está dejando a la deriva. Él nos está dando también los recursos para hacerlos: su Espíritu Santo, su palabra y el cuerpo de Cristo. Hermano, para hacer morir el pecado nos necesitamos unos a otros, confesando vuestros pecados unos a otros y orando unos por otros. Hermano, si queremos pelear la batalla desde el aislamiento, vas a quedar derrotado. Si quieres lidiar con tu pecado desde la forma aislada, vas a terminar cediendo a tu pecado. ¿Por qué? Porque los medios de gracia que Dios ha puesto para que nosotros podamos combatir contra el pecado y dar esa evidencia ha sido su Santo Espíritu, ha sido su palabra y ha sido su iglesia. La mortificación, hermano, del pecado no es una expresión única, no es una experiencia, única, sino una tarea, hermano, que es todos los días. Es una tarea que se realiza día con día. El mortificar el pecado en nuestras vidas es algo que es progresivo, es algo que es día con día, día con día, y no se logra por fuerza de voluntad, hermano, sino por dependencia del Espíritu Santo. El nosotros hacer morir o mortificar el pecado no se logra por fuerza de voluntad, hermano, sino por dependencia del Espíritu Santo. Y cuando decimos, hermano, que no se logra por fuerza de voluntad, no estamos diciendo que debemos ser pasivos, ¿sí? Así como que, bueno, pues un día el pecado se va a ir de mi vida, un día esos malos pensamientos que llegan a mi vida y me acechan, se van a ir, con el tiempo se van a disipar. No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que debemos ser pasivos en esta batalla y en pos de la santidad. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que la fuerza humana por sí sola no puede vencer el pecado. La fuerza humana por sí sola no puede vencer el pecado en nuestras vidas. Puedes tener las mejores intenciones, hacer promesas, establecer reglas, pero si no dependes del Espíritu Santo, el pecado te va a ganar. Escucha, puedes tener las mejores intenciones de hacer morir el pecado, puedes hacer inclusive promesas: Señor, ahora sí te prometo que ya no vuelvo a pecar. Y tienes muy buenas intenciones, ¿sí? Puedes establecer reglas: hoy voy a ser disciplinado en esto. Pero si no dependes del Espíritu Santo, el pecado va a ganar terreno en tu vida. El pecado, hermano, te va a ganar, porque el pecado es sutil. El pecado es sutil. La voluntad humana, hermano, es como una cuerda de papel tratando de detener una tormenta. Así es la voluntad humana. Se rompe, se cansa, se rinde, pero la dependencia, hermano, del Espíritu Santo es como anclar esa cuerda a una roca en medio de la tormenta. No te hace perfecto, pero te mantiene firme. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, obviamente estamos caminando a la perfección, a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero mientras vamos en ese camino, mientras vamos en esa dirección, mientras vamos en ese trayecto, el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, ¿a qué? A mantenernos firmes en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de lo que yo estoy lidiando con mi pecado. El Espíritu Santo nos mantiene firmes. Y te lo pongo como ejemplo a Pedro, hermano. Usted conoce la historia de Pedro cuando niega a nuestro Señor 3 veces. Usted ha escuchado esa historia, usted ha escuchado eso. Y Pedro, hermanos, él tenía fuerza de voluntad. Le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Él tenía esa fuerza de voluntad. Decía: Señor, yo contigo hasta la muerte. No le dijo, Señor, inclusive hasta Pedro una vez le dijo al Señor, ¿verdad? Señor, que no te acontezca tal cosa, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tus ojos en lo eterno, sino en lo terrenal. Pero aquí Pedro es un claro ejemplo, hermano, de que las buenas intenciones no son suficientes en nuestras vidas. Él le dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Era una buena intención para con el Señor, ¿cierto o no? ¿Y quién fue el primero que corrió? Pero cuando llegó la prueba, negó 3 veces al maestro, ¿cierto o no? ¿Por qué?
Porque estaba confiando en su propia fuerza. No estaba dependiendo de Dios, no estaba dependiendo del Espíritu. Después en Hechos capítulo 2, hermanos, vemos a un Pedro totalmente diferente, a un Pedro totalmente transformado. Ya no confiaba en sí mismo, sino que estaba lleno del Espíritu y predicó con poder. ¿Qué fue lo que cambió en Pedro? Era el mismo Pedro con una perspectiva diferente. Era el mismo Pedro poniendo su fuerza, su vida en manos del Espíritu Santo. Cambió la fuente de su poder, ya no en sus propias fuerzas, sino en dependencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa depender del Espíritu Santo? Porque ciertamente muchas veces decimos, es que tienes que depender del Espíritu Santo. Pero ¿cómo dependemos de Él? Sí, tú puedes aconsejar, inclusive decir, es que tienes que vivir en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es que dependemos del Espíritu Santo? Bueno, lo primero que hacemos cuando dependemos del Espíritu Santo es orar antes de actuar. Es orar antes de actuar, no confiar en tus propios impulsos, sino buscar la dirección de Dios. Eso es dependencia del Espíritu Santo. Leer la palabra de Dios con humildad, hermano, es depender del Espíritu Santo, no para saber más, sino para ser transformados. ¿Cómo eso que hoy estoy escuchando, Padre, cómo es que puedo aplicarlo a mi vida? Espíritu Santo, ayúdame a que esa palabra que hoy estoy escuchando la pueda poner por obra a mi vida, porque la meta, hermano, no es acumular información bíblica en nuestras vidas. Esa no es la meta, sino permitir que esas verdades de las Escrituras moldeen nuestra vida, transformen nuestro corazón para no dejarnos engañar. ¿Por qué? Por los pensamientos sutiles que el enemigo trae a mi vida. Tú no puedes. Ya lo has intentado. Tú no mereces ser hijo de Dios. ¿Cómo puedes estar en esa condición si tú dices ser hijo de Dios? Y eso es lo que el enemigo viene y empieza a taladrar nuestra vida, nuestra mente, y si se lo compramos, hermano, nos tiene totalmente oprimidos, caídos en muchas situaciones en nuestras vidas. Entonces, se trata de dejar que esas verdades moldeen nuestro corazón, y eso implica, hermano, conformarnos a lo que la Escritura nos enseña. ¿Por qué? Porque, hermano, yo puedo escuchar la palabra, yo puedo escuchar la sana enseñanza, una enseñanza sólida, pero no conformarme a ella. Querer ir más allá de lo que la Biblia no enseña. Entonces, no se trata o no trata de ajustar, hermano, a nuestra vida o a las preferencias, ¿sí? No debemos de tratar de ajustar la enseñanza de la Biblia, a nuestras preferencias, a nuestras emociones o a nuestra cultura. La Escritura, hermano, no necesita que la editemos. La Escritura no necesita que la editemos. No debemos ir más allá, hermano, de lo que ella revela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú vas allá más de lo que ella revela, entonces caes en errores doctrinales y vives vidas que simplemente te terminan frustrando, porque dice, Señor, si ahí dice, te lo pongo como ejemplo. Todos hemos escuchado el texto que dice, y para aquel que cree, todo le es posible. El que tiene fe y que cree, todo le es posible. Y cuando tú escuchas todo le es posible, ¿qué quiere decir? Que todo. No hay algo que no sea posible. Y cuando tú no ves realizado esa parte, porque no estudiamos el texto, Señor, ahí dice, tu palabra dice que si yo creo, todo me es posible. Sí, todo lo que esté alineado conforme a su voluntad. Eso va a ser posible. Imagínese, al que cree todo le es posible. Señor, yo tengo fe y creo que es posible que hoy pueda asaltar un banco y hacerme millonario. Y tú lo tienes que cumplir, porque al que cree todo le es posible. No, todo le es posible conforme a la alineación de Dios y a través de su palabra. Por eso es que no debemos de ir más allá. Necesitamos, la Biblia, hermano, no necesita ser editada. Que la suavicemos o la completemos. Lo que la Biblia necesita es que tú y yo la podamos obedecer. No debemos ir más allá de lo que ella revela, les decía, ni crear nuestras propias aplicaciones que contradigan su intención original. Amén. La palabra, hermano, no es un lienzo para pintar nuestras ideas. Es un espejo que nos revela y que nos muestra la condición de pecado en nuestras vidas. Por eso es que la necesitamos.
¿Por qué? Porque la Biblia revela esa condición de pecado. ¿Para qué? Para acusarnos y condenarnos, para corregirnos, para ser más como Cristo. Esa es dependencia del Espíritu Santo. Como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si gusta buscarlo para darle lectura. Segunda carta a Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado ¿para qué? Para toda buena obra. Pero dice que la palabra de Dios es ¿para qué? Es útil, es inspirada primeramente por Dios, es útil para enseñarnos cómo debemos de vivir la vida delante de Dios, para reprendernos cuando estamos pecando, cuando estamos llevando una vida de pecado que nadie más conoce. La Biblia puede taladrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y reprendernos. ¿Para qué? Para que entonces podamos corregir. Y esa parte es para que nos instruya en justicia, a fin de que nosotros como hijos de Dios podamos caminar y ser equipados para que poder caminar en las obras que Dios ha preparado de antemano, que anduviésemos en ellas. Ahora, la palabra, hermano, no solo nos informa, nos confronta, ¿sí? La palabra no solamente es informativa, nos confronta, ya lo leíamos hace un momento. No solo nos inspira, nos corrige también, hermano. Y si queremos hacer morir el pecado en nuestras vidas, debemos dejar que ella nos diga qué debe de morir, cómo debe de morir y por qué debe de morir. Es la Biblia la que nos muestra eso. Es la Biblia la que nos dice qué debe de morir, cómo debe de morir y por qué debe de morir eso en nuestras vidas. Amén. Lo otro que nos muestra que es dependencia del Espíritu Santo es que debemos de confesar nuestros pecados, no esconderlos, sino traerlos a la cruz para que entonces podamos ser libres de ese pecado. Es rendir nuestra voluntad y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes hacerlo en mí. Hermano, ese es ser dependientes del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es una exageración, hermano, es una advertencia amorosa que Pablo está haciendo. Si él, hermano, sin él no podemos, es decir, sin el Espíritu Santo, sin el Señor, no podemos vencer el pecado, hermano. No podemos vivir en santidad, no podemos obedecer con perseverancia. Por eso Pablo dice: hagan morir todas esas pasiones, esos malos deseos. Y no habla de algo pasado, habla de algo presente. Y tú lo lees mañana y es algo presente. ¿Cuándo tienes que hacer morir? Hoy. Y mañana es hoy, como el de hoy no se fía, mañana sí, ¿verdad? Tú regresas mañana y dices: hoy no se fía, mañana sí. Así es esto. Hermano, mañana tienes que hacer morir tus deseos pecaminosos, aquello que te aparta de Dios en tu vida, así como lo tienes que hacer hoy. Así que debemos orar, hermano, que Él nos ayude, el Espíritu Santo, porque Él es la fuente, hermano. No somos nosotros generadores de poder espiritual en nuestras vidas, somos recipientes, ¿sí? No somos los autores de la santidad, somos los beneficiarios en nuestras vidas. Y cuando nos rendimos, hermano, Él obra en cada corazón, Él obra en cada una de nuestras vidas. Cuando nos vaciamos, hermano, Él nos llena. Cuando decimos: yo no puedo, Él responde: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando decimos: yo no puedo, Él responde: mi poder se perfecciona en tu debilidad, como lo dice segunda carta a los Corintios 12:9. Ahora te lo ilustro de esta manera. Es como tratar de empujar, hermano, un carro o en una subida, ¿sí? Un carro sin motor. Puedes sudar, gritar y esforzarte, pero no vas a avanzar. ¿O cuántos sí pueden empujar un carro de subida sin motor? Pues nadie, hermano, ¿verdad? Ahora, imagina que ese carro tiene el motor encendido, tú sigues caminando, pero ahora el poder viene ¿de qué? De dentro del carro, no viene de ti, ¿sí? Ese motor es el Espíritu Santo, tú cooperas, pero Él impulsa. Tú te rindes y Él transforma. No hay otra forma de poder vencer el pecado, de hacer morir el pecado, y eso es
algo que te corresponde a ti, que me corresponde a mí, hermano. No se trata, hermano, de echarle ganas, ¿verdad? Yo me funda los fusibles cuando alguien dice, échale ganas en tu vida espiritual. Hermano, nomás va a quedar en échale ganas. Se trata de ser intencional y pedir que su Santo Espíritu nos ayude. Porque echarle ganas, hermano, es tener una buena intención de poder ser mejor, de poder ser transformado. Pero si yo no soy intencional en dejar lo que Pablo está diciendo ahí en Colosenses 3:5, simplemente me quedaré en el echarle ganas, me quedaré con la pura intención nada más. No se trata, hermano, de ser fuerte, se trata de rendirme a Él. No se trata de que tú lo hagas, se trata de que Él lo haga en ti. De eso se trata. Y eso, hermano, nos lleva a nuestro primer punto. El mandato es claro, haced morir, haced morir. Y Colosenses 3:5, hermano, comienza con una orden directa. Haced morir no es una sugerencia en nuestras vidas, no es una opción, no es una invitación suave. Es un mandato, hermano, que implica una acción en nuestras vidas. Y como todo mandato divino, exige obediencia, no negociación. Bueno, sí, Señor, yo te puedo obedecer aquí. O si yo puedo obedecerte en eso que tú me estás pidiendo, si tú me das aquello. Señor, si tú me provees de esto, yo te prometo que ya no voy a ser así. Si tú permites esto, y entonces estás negociando tu vida de santidad. Y no, Dios exige obediencia, no negociación. Ahora, ¿quién da el mandato? El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, habla con autoridad apostólica, pero no es Pablo el que exige la muerte hacia el pecado. Es Dios mismo que lo hace a través de su palabra. Por tanto, hermano, ignorar este mandato no es desobedecer a Pablo. No es desobedecer a Pablo, es desobedecer a Dios. Si tú y yo ignoramos eso, no estamos desobedeciendo a Pablo, hermano. Estamos desobedeciendo la palabra. Estamos desobedeciendo el mandato establecido por Dios. Ahora, ¿por qué es necesario hacer morir el pecado en nuestras vidas? ¿Por qué crees tú que es necesario hacer morir el pecado en nuestras vidas? Porque el pecado, hermano, no se reforma, el pecado se mata. El pecado no lo vamos a reformar, lo vamos a matar, a aniquilar, se crucifica. Romanos 6:12 nos dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. 6:12 nos dice ahí de Romanos. El pecado quiere gobernar, hermano, pero tú estás llamado ¿a qué? A destronarlo. El mandato de hacer morir implica, hermano, una guerra espiritual activa, una lucha activa en tus pensamientos, en tu corazón, con aquello que estás batallando. Implica una guerra espiritual activa, no es pasiva, hermano, es combate, no es resignación, es resistencia. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y el diablo nunca va a venir para hacerte tu vida más feliz. Siempre va a venir para hacerte la vida de cuadritos. Siempre va a venir con ofertas tentadoras a tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas fallarle a Dios. Entonces, el mandato es hacer morir. John Owen dijo, hermano, haz morir el pecado o el pecado te hará morir a ti. Haz morir el pecado o el pecado te hará morir a ti. La pregunta es, ¿estás tratando el pecado como algo que debe de morir en tu vida? ¿Estás tratando tú en tu vida al pecado como algo que debe de morir o como algo que se debe de quedar? ¿Cómo estás tratando al pecado? ¿Estás diciendo, este pecado sí lo hago morir, este no, este me gusta, este me conviene, este sí lo apapacho? ¿O realmente estás tratándolo como algo que debe de morir? ¿Obedecemos solo lo que nos conviene o también lo que nos confronta? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Obedecemos solamente lo que nos conviene en nuestras vidas o también aquello que nos confronta? ¿Cómo se ve esto, hermano, en la vida diaria? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para hacer morir el pecado es reconocer que áreas de nuestra vida, hermano, tú y yo están dominando
están siendo dominadas por el pecado. ¿Qué área en tu vida está siendo dominada por el pecado? ¿La mentira? ¿La aspereza? ¿La falta de amor? ¿La falta de seguridad en tu vida? ¿Qué es lo que está, hermano, dominando tu vida? ¿Qué es lo que el pecado está dominando en tu vida? Lo segundo es que debes de confesar ese pecado, no debes de justificarlo, no debes de esconderlo, sino traerlo a la cruz, hermano, para que sea muerto y sea crucificado ahí. Porque si tú lo escondes, si tú lo justificas, hermano, estás diciendo, vente, aquí cabes, aquí cabes. Lo segundo es que tienes que renunciar, hermano, cortar con todos los hábitos, las relaciones y los pensamientos que alimentan a ese pecado. Y si Pablo dice, alejaos de toda fornicación, pues tienes que alejarte, cortar con todos esos hábitos que te llevan a fornicar, con esas relaciones que te están llevando a fornicar, a tener actos inmorales en tu vida, pensamientos que están alimentando tu vida. Tienes que desecharlos de tu corazón y de tus pensamientos. Y debes depender totalmente del Espíritu Santo en oración, en la palabra y en la comunión con el cuerpo de Cristo, hermano. Y eso te lo ilustro de la siguiente manera. Imagina que tienes una planta venenosa creciendo en tu jardín. ¿Cuántos tienen un jardín aquí? Gloria a Dios todos. Bueno. Imagina que tú tienes un jardín en casa. Bueno, es más, ya no vamos a un jardín. Tienes tus plantitas ahí en casa. ¿Sí? Pero hay una plantita venenosa ahí que está creciendo en esas plantas, en ese jardín. No basta, hermano, con cortarla por encima. Usted sabe que si hace eso, ¿qué va a suceder? Si no la cortas de raíz, esa mala hierba, esa planta venenosa, va a seguir haciendo la vida imposible a las plantitas y a tu jardín, ¿cierto o no? Así es el pecado, hermano. Si solo lo maquillas, si solo haces caso omiso, si solo dices, pues sí está pasando, pero yo creo que sí puedo contra él, pero no haces nada. Si solamente lo maquillas, si solo lo reprimes, si solamente, hermano, lo ignoras, ese pecado va a volver en tu vida. Ese pecado va a volver a tu vida. Pero si lo haces morir desde la raíz, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, entonces el terreno que queda libre, ¿para qué? Para que crezca el fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Vacíate del mundo. ¿Quieres ser lleno de la palabra de Dios? Vacíate de toda la literatura y filosofía del mundo, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo no es que tú entres en trance. Ser lleno del Espíritu Santo no es que ahora tú empiezas así como borracho y entonces ya estoy siendo lleno del Espíritu Santo, no. La llenura del Espíritu Santo habla de la llenura de la palabra de Dios en mi vida, que gobierna y que controla mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es que tú agarres y empieces a dar vueltas como loco. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si el mandato es claro de hacer morir el pecado, entonces debemos entender, hermano, contra qué estamos luchando. Porque, hermano, tú no puedes matar algo que no conoces. Por eso decía hace un momento, tienes que identificar qué es lo que está gobernando tu corazón, qué pecado hay ahí que quiere residir, que no se quiere ir de tu vida, y tienes que conocer al enemigo. Tú no puedes luchar contra algo que tú no estás identificando. Y ese es el segundo punto. El enemigo es real y es el pecado. Colosenses 3:5 no solo nos da un mandato, hermano, también nos revela el enemigo. Pablo, hermano, nos habla en términos vagos y nombra el pecado con precisión: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia. Y, hermano, puede haber mucho más. No son solo errores humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que fornica dice, ay, bueno, es que cometí un error. La cultura así lo llama. Pablo lo llama pecado y lo tenemos que hacer morir. Son expresiones de una naturaleza caída que necesita ser crucificada, hermano. Crucificada en nuestras vidas. El pecado, hermano, no es solo una acción equivocada. El pecado no es solamente que hayas cometido el error de fornicar, de vivir en impureza o de pasiones ilícitas, hermano, malos deseos o avaricia en tu corazón. No es una acción equivocada, es una condición espiritual y que es evidente en tu vida cuando tú vives de esta manera. Es rebelión contra Dios y vivir
como si Él no existiera y como si Él no importara. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, hagan morir todo aquello que aún está ahí, que quiere gobernar, pero que ya no tiene poderío en tu vida, que es el pecado. El pecado, hermano, dice Jonathan Edwards referente a eso, él lo describía como una ofensa infinita contra un Dios infinitamente santo. ¿Sí? El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo. Eso es el pecado. Ahora, ¿quieres ver qué tanto en santidad estás viviendo tu vida? ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces cuando estás tú solo y nadie te ve? ¿A dónde vas cuando nadie te ve? ¿A dónde te paras cuando nadie te ve? ¿Qué buscas cuando nadie te ve? Ahí te vas a poder dar cuenta qué tanto en santidad estás viviendo y qué tanto en dependencia del Espíritu Santo estamos viviendo. Qué tanto estoy buscando querer agradar a Dios. Qué tanto yo estoy haciendo morir el pecado. Qué tanto estoy identificando el enemigo que es el pecado en mi vida. Por eso, hermano, no basta con corregir conductas. Por eso la vida cristiana no es una vida moral nada más. Hay que transformar, ¿qué cosa? El corazón, que es la esencia de nuestra vida. Y ese corazón tiene que ser transformado, cambiado por la palabra de Dios, porque Él es engañoso más que cualquier otra cosa. Por eso tiene que estar sometido a la obediencia a Cristo. La avaricia, hermano, por ejemplo, no solo es un deseo de tener más, es idolatría. Como lo dice el texto, ¿por qué? Porque pone el dinero en el lugar que solo le corresponde a Dios. Tú tienes dinero y vives confiado. Y entonces, cuando tú vives confiado porque tienes dinero, es porque tu confianza está en el dinero y no está en Dios. Te quedas sin dinero y entonces el mundo se te derrumba y se te viene abajo. Porque tu confianza no está en Dios, está en el dinero, en tus posesiones. Cuando, hermano, ni todo el dinero del mundo puede salvar y comprar tu salvación y salvar tu vida. Para muestra un botón en el 2020. Nadie con todo el dinero de su vida pudo salvar su vida. Y personas que no tenían ni un peso, la salvaron por confiar en Dios. Entonces, ¿por qué es peligroso el pecado? Primero, porque el pecado es sutil en nuestras vidas. ¿Por qué es peligroso? Porque el pecado engaña, endurece y esclaviza el corazón de una manera sutil. Por eso es peligroso. Hebreos 3:13 advierte que el pecado tiene poder ¿para qué? Para endurecer nuestro corazón, hermano. Porque el pecado no se queda quieto. El pecado no se queda quieto. Romanos 7:8 dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice Pablo, toda clase de codicia. El pecado no se queda quieto, es activo, es invasivo y es destructivo. Por eso es que no lo podemos tolerar en nuestras vidas. Por eso es que no lo podemos apapachar, por eso es que no lo podemos disfrazar, por eso es que no lo podemos consentir. Por eso dice Colosenses, haced morir. Lo tienes que eliminar. Lo tenemos que eliminar, hermano. Porque el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, también contamina nuestras relaciones interpersonales. Tú empiezas a pecar y te afecta en tu familia. Tu pecado afecta tu vida como individuo, pero también afecta tu vida familiar, tu vida social. El pecado no solamente te afecta en tu relación con Dios, afecta de esa manera. Nuestra conciencia la afecta y nuestra paz interior también se ve afectada. Se ve afectada. Tú dejas entrar el pecado en tu vida y después vives en inseguridades. Hermano, Pedro, hermano, lo decíamos hace un rato, fue una muestra de eso. Ahora, no se trata de una perfección, hermano, se trata de una rendición completamente a Dios. No se trata de esconder, hermano, el pecado, se trata de exponerlo a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que se esconde crece, hermano. Lo que se esconde crece, pero lo que se confiesa sana. ¿Sí? Los evangelios dicen, y no han querido venir a la luz para que sus malas obras no sean expuestas.
viven en tinieblas de esa manera, escondiendo su pecado. Y hermano, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de salir a la luz. Tú sigues escondiendo tu pecado, hermano, y tarde que temprano saldrá a la luz. Como hijo de Dios que eres, si tú eres hijo de Dios, tarde que temprano ese pecado te va a dañar. Y si no lo confiesas con anticipación, hermano, ese pecado puede llegar a destruir tu vida, puede llegar a destruir tu familia. Por eso es que el pecado se tiene que tratar, se tiene que exponer, a la luz de Cristo. El pecado, hermano, es como una infección. Si no se trata, se extiende, ¿cierto o no? Si se ignora, se agrava. Por eso es que cuando usted tiene alguna dolencia, ¿verdad? No solamente busque remedios caseros, atiéndase, porque usted no sabe qué la gravedad del asunto, dependiendo qué es lo que le pase, ¿verdad? No quiere que si le picó, ¿verdad? Una abeja, ¿verdad? Usted vaya a parar a urgencias, por eso, salvo que sea alérgico al piquete de abeja. Pero tampoco haga drama, ¿verdad? Si le pica la hormiga y no le va a pasar más que el dolor, ¿sí? Pero hermano, cuando tenemos algo, en este caso se lo ilustraba como una infección, si no se trata, se extiende. Si se ignora, hermano, se agrava el problema. Pero si se enfrenta con el tratamiento correcto, en este caso la palabra, la oración, la comunión y la dependencia con el Espíritu Santo, entonces hay una sanidad en nuestras vidas. Hermano, venimos de un mundo que ha sido corrompido y estamos luchando contra ello. Así que el poder, hermano, es suficiente porque Cristo está en nosotros, ¿sí? Cristo está en nosotros. El mandato es claro, hermano, el enemigo es real, pero la buena noticia, hermano, es que el poder para obedecer también es real. No viene de nosotros, viene de Cristo. Viene de Cristo en nosotros. Colosenses 3 no solo nos llama a hacer morir, hermano, el pecado en nuestras vidas, también nos recuerda que hemos resucitado con Cristo ahí en el versículo 1, que nuestra vida está escondida en Él en el versículo 3 y que Él es nuestra vida en el versículo 4. Y por eso Pablo hace una especie de resumen en el versículo 5. Por tanto, hagan morir lo terrenal en nuestros cuerpos mortales. Hagan morir que las impurezas sexuales, la inmoralidad, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya hemos sido equipados en Él. Entonces, ¿de dónde viene ese poder? De la unión con Cristo. ¿Cómo tú obtienes ese poder para vencer el pecado, aquello que te atormenta en tu vida? Porque, dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Porque, hermano, la obra del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Dice Pablo, haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu, de esa dependencia que ya hablamos. Y porque tenemos la gracia que nos capacita, dice Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo. Ya tenemos, ya hemos sido equipados. No estamos, hermanos, solo en esta batalla, no estamos solos. No estamos desarmados, no estamos condenados a caer, hermano. Estamos equipados porque Cristo es quien pelea con nosotros y por nosotros. Por eso es que tú y yo podemos vencer. El problema es que si tú no te rindes a Cristo, difícilmente vas a poder vencer. Si tú no rindes tu vida a Cristo, difícilmente tus pensamientos, tu carne te va a vencer. Ahora, ¿cómo opera ese poder en nuestras vidas? No es algo mágico ni automático, hermano. Es una relación, es relacional. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más fuerte estaremos en contra del pecado. Entre mayor comunión tú y yo tengamos con Cristo, hermano, más fuertes vamos a ser en contra del pecado. Primero, porque ya no lo vas a apapachar. Primero por eso. No es emocional ni circunstancial, hermano, es una constancia en nuestras vidas. Y aunque no lo sientas, está presente, hermano, el pecado ahí. Y ese poder para poder resistir al pecado está ahí. No es individualista, es comunitario, hermano. Dios, hermano, nos ha establecido en una iglesia local. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado el poder orar unos por otros, tener comunión unos con otros. ¿Para qué? Para fortalecernos. Por eso dice, confesando vuestros pecados unos con otros. Hermano, ¿por qué? Porque, hermano, cuando nosotros confesamos nuestros pecados unos con otros,
cuando nos acercamos a alguien que tiene una madurez espiritual en su vida para confesar mi pecado, hermano, le estamos cerrando las puertas al pecado. Pero lo primero que hace Satanás es decirte, ¿a poco le vas a decir? ¿A poco vas a ir con él? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? O por vergüenza, porque el pecado no trae gloria, el pecado trae vergüenza en nuestras vidas. Entonces lo que debemos de hacer es buscar a Cristo, no solo para salvación, sino para santificación. Lo que debemos de hacer, hermano, es depender del Espíritu Santo, no solo para consuelo, sino para que nos dé poder y podamos vencer al pecado, hacerlo morir en nuestras vidas, para que podamos permanecer en comunión, no solo para compañía, sino para corrección y para darnos ánimos unos a otros. ¿Caíste en pecado? No dice la Biblia, patéalo, ¿verdad? Si tu hermano cayó en pecado, no dice patéalo. Y generalmente y tristemente muchas veces la iglesia actúa de esa manera. Cae alguien en pecado y lo primero que es señalar. Y mira, participaba de la alabanza. Y mira, era diácono ahí en las puertas y cayó en pecado. Y lo empezamos a señalar. Dice, si ves que tu hermano cae en pecado, tú que tienes espíritu de mansedumbre, no dice atácalo, ¿verdad? Dice restáuralo, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes caer en pecado. Eso es la comunión, eso es lo que hace el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Hermano, ¿qué? Restaurar las vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. No andarlo contando, sí, ya se iba a ver. Sí, ya, eso es lo único que faltaba. ¿Verdad? A veces la iglesia actúa así de esa manera y qué triste es que la iglesia actúe así. En lugar de buscar la restauración del hermano, busca pisotearlo, manchar su imagen, más de lo que ya él solo la manchó. Y no es así. Cristo no nos mandó a hacer eso. Es poder, hermano. El poder está disponible para ti y para mí. Pero hoy, hermano, hay que tener una comunión, que conectarse con el Señor. Porque, hermano, tú quieres pelear lejos de Cristo, no vas a poderlo hacer. Tú quieres vencer ese pecado en tu vida, tú quieres hacer morir ese pecado en tu vida sin tener una vida de oración, sin tener una comunión con el Señor, sin leer tu palabra, sin tener una dependencia del Espíritu Santo, no lo vas a poder hacer. Lo vas a estar haciendo en tus fuerzas. Y ya ve que a mí me encanta hacer ilustraciones de los celulares. Es como un celular, hermano, que tiene batería, pero necesita estar encendido para que funcione. Cristo ya venció el pecado, pero tú necesitas caminar en esa victoria. No solamente necesitas saberlo, necesitas creerlo. ¿Sí? Porque cuando no lo crees y cuando no caminas en esa conexión, eres como un celular que está apagado. No funciona para nada, no sirve para nada apagado. Tienes que conectarte a la vid. Vosotros sois la vid, dice, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. Alejados de mí, nada pueden hacer, nada que agrade a Dios, nada que pueda hacer morir al pecado pueden hacer ustedes. Nada podemos hacer, hermano. Y vamos hacia el cierre en esta tarde. Es como cuando tú tienes, hermano, una cuenta bancaria con millones. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la avaricia es idolatría. Amén. Entonces, confórmate con lo que el Señor te da todos los días. El pan diario, dánoslo hoy, Señor. ¿Sí? David decía, no me des más para no enaltecerme, pero tampoco me hagas mendigar pan para no maldecir tu nombre, decía David. Estemos contentos con lo que tenéis ahora, dice la Escritura. ¿Qué tienes? Nada, estate contento así. ¿Qué tienes en abundancia? Estate contento así. He sido enseñado por todo y para todo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Eso habla de un corazón agradecido. Eso habla de un corazón que está buscando hacer morir el pecado en su vida. Entonces es como tener una cuenta bancaria con millones, pero nunca usar la tarjeta. Eso es el poder que Dios te ha dado. El poder de vencer el pecado, pero nunca lo usas. Prefieres hacerlo en tus propias fuerzas, no usando los recursos que Dios te está dando. El poder está ahí, hermano, pero no lo aprovechas.
El poder está ahí, pero no lo aprovechas, y muchas veces no lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir así, porque nos gusta vivir de esa manera, acariciando al pecado, acariciando mi forma de pensamiento, acomodándome a la cultura del mundo. Cristo ha depositado en ti, hermano, todo lo necesario para vencer. No vivas como si estuvieras en bancarrota espiritual. Si Él ya lo depositó en tu vida, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su muerte y su resurrección, Él ya te equipó para poder vencer el pecado. Entonces no vivas en bancarrota espiritual, vive como heredero de su poder. Amén. Entonces, hermano, concluimos. Dios no nos ha dejado sin dirección, sin advertencia, ni sin su poder. Nos ha dado, hermano, un mandato claro: haced morir el pecado. Ese es el mandato. Él nos ha equipado para poderlo hacer morir. Él nos ha equipado para poder hacer morir el pecado, hermano, en nuestras vidas. Nos ha mostrado, hermano, ¿qué cosa? Nos ha mostrado que el enemigo es real. El enemigo es real. Entonces, hermano, si el enemigo es real, debemos de destruirlo. Y ese enemigo es destructivo y es persistente en nuestras vidas. Ese enemigo es así. Hermano, es por eso que no debemos, como decimos coloquialmente, hermanos, dormirnos en nuestros laureles, sino realmente accionar, sino realmente tener esa vida activa, luchando contra el pecado. Él también nos ha asegurado que el poder, que ese poder, hermano, está disponible, es suficiente y es activo en Cristo. ¿Sí? Porque esa responsabilidad de hacer morir el pecado es tuya, es mía, es personal. Hermano, yo no puedo hacer morir el pecado en la vida de mi esposa. Yo no puedo hacer morir el pecado en la vida de mi esposo. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer morir el pecado en la vida de ella, de él. Por eso es que tú no puedes, hermano, exigir algo que no te corresponde a ti hacer. Es que si tú me trataras así, yo fuera así. Es que si tú hicieras esto en mi vida, hablando de su pecaminosidad, ¿verdad? Porque si no lo está haciendo es porque está dejando que ese pecado gobierne su vida. Si tú no fueras tan áspero en mi vida, yo no te tratara de esta manera. Si tú me pusieras 2 tortillas más en mi lonche, ¿verdad? Y a veces queremos hacer eso, hermano. Queremos nosotros hacer morir el pecado en la vida de la otra persona. Y eso no es así. No es la forma que Dios estableció. No es como funciona. Lo que sí puedo hacer es alentarlo por la palabra de Dios, motivar a esa persona con la palabra de Dios y mostrarle la luz de la palabra de Dios, mostrarle la esperanza que hay en la palabra de Dios cuando ha sido vencido por el pecado por alguna razón. Entonces, no estamos llamados a vivir vidas tibias, hermano, cómodas o conformistas. Estamos llamados a vivir vidas santas, rendidas y transformadas a los pies de Cristo, porque obedecer a Dios no es mejor que alcanzar el éxito humano, hermanos. Es la única forma de vivir con propósito eterno en nuestras vidas. Es la única manera. Así que hoy, hermano, no salgas de este lugar con excusas. Bueno, sí, estuvo buena la palabra. ¿Qué predicación? O bueno, ni me gustó, ¿verdad? No sé cuál sea tu excusa con la que quieras salir el día de hoy. No lo sé, pero no salgas con ellas. Sal con decisión, hermano. Sal con fe. Sal con dependencia. Porque el pecado, hermano, no se vence con fuerza humana, sino con poder divino. Y ese poder ya habita en ti y en mí, hermano. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Amén. No ignores el mandato de lo que Dios nos habla hoy en su palabra. No lo ignoremos. No subestimemos al enemigo del pecado. No dudes, hermano, del poder que Dios te ha dado en tu vida. Obedece, lucha, depende de Él y verás los resultados en tu vida. En lugar de que le digas a tu esposo, es que tú no oras, es que tú no lees la Biblia, invítalo a orar contigo. Invítalo a leer contigo. Y viceversa, hermano, no señales, motiva. ¿Motiva qué? A que sean mejores en Cristo, a que se rindan en Cristo.
hermano, y entonces vendrán los cambios. Le decía a una familia el día de ayer que estábamos visitando, no puedes esperar en tu vida cambios diferentes cuando tú sigues haciendo las mismas cosas. No puedes esperar que el pecado sea muerto en tu vida cuando tú no estás haciendo nada por hacerlo morir, hermano. No esperes eso. No esperes que el pecado por sí solo un día se esfume y entonces tú ya se forme tu aureola aquí arriba de tu cabeza y tú ya eres sin pecado. No, no lo esperes así. Es una lucha, es una batalla todos los días. Es una lucha todos los días, es una guerra, hermano, todos los días. Pero el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, y nos ayuda a pelear esas batallas para hacer morir el pecado en nuestras vidas. Amén. Así que no salgas con excusas. Sal con la convicción de que tienes que vivir una vida en santidad, de que tienes que vivir una vida que agrade a Dios, de que tienes que hacer morir el pecado y que la responsabilidad no es de tus papás, no es de tu esposa, no es de tu esposo, no son de tus hijos, es tuya. Es tuya. Hacer morir el pecado, la responsabilidad es tuya. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por hablarnos en este